Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor. Isaías 61, 1, 2. Buenas tardes, hermano. Dios les bendiga. Solo me voy a colocar aquí el micrófono. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Este es la programación de Rema, tiempos de entendimiento, en el cual hemos estado abordando el tema del bautismo en 7 facetas, en donde programas anteriores ya vimos el bautismo de arrepentimiento, ya vimos el bautismo de agua, vimos el bautismo del Espíritu Santo, y hoy el tema va a ser bautismo en fuego. Entonces, siempre recordando que son secuencias de temas, así que si te estás conectando por primera vez y no encuentras cómo enlazar los temas, ¿verdad? Te recomiendo que vayas a chequear y revises los temas anteriores. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando del bautismo en fuego, en donde hemos estado hablando acerca del bautismo, que es sumergirse, ¿verdad? Y hemos hablado de lo que hizo Naamán, que se metió 7 veces en el Jordán, me parece que fue. 7 veces en el Jordán, y a la última vez cuando él sale, dice que la piel le sale como la de un niño, dice. Entonces fue una renovación. Entonces, en todos los programas que hemos tenido, desde que hemos hablado acerca del bautismo en fuego, ¿verdad? En todos los programas que hemos hablado nos hemos basado en Hebreos 6, 1 y 2. Y esta no va a ser la excepción. ¿Por qué? Porque ahí está hablando en Hebreos que dice que es necesario que sigamos avanzando hacia la perfección. Entonces ya vamos a ver ese texto. Solo quiero introducirme un poco acerca de lo que vamos a estar hablando, que es el bautismo en fuego. Por lo que hemos estado viendo en los temas, hemos dicho que no hay una secuencia acerca de que tiene que ser de primero el bautismo no, sino que Dios puede hacer como Él quiera, y lo vimos en Hechos 10, donde aquel varón apóstol Pedro va a la casa del centurión, no me acuerdo, no sé por qué se me olvida siempre el nombre de este centurión, pero va a la casa de Cornelio, no sé por qué se me olvida este Cornelio. Entonces va a la casa de Cornelio, y ahí vemos, en el programa pasado vimos que de primeros bautizados en el Espíritu Santo, dice que entra un viento recio y ve que ellos empiezan a hablar en lenguas. Entonces dice Pedro, he aquí que no solo sobre nosotros va a venir ese bautizo, sino que sobre toda carne. Fue lo que estábamos viendo acerca de Joel 2:28, que el Espíritu se iba a derramar sobre toda la carne, que era la promesa. Solo quiero hacer un pequeño resumen para enlazar porque vemos que ahí están en la casa de Cornelio, un grupo reunido, y reciben primeramente el bautismo del Espíritu Santo y después los meten al bautismo en agua. Pero este era un varón que le oraba al Señor, ¿verdad? O sea que sobre él ya había caído el espíritu el bautismo de arrepentimiento, porque le oraba al Señor y todo, y le mandan a Pedro, donde Pedro tiene una visión, donde sube a la azotea, tiene una visión y le dicen mata y come. Todo te estoy resumiendo. Entonces vemos que, o sea que no hay un orden, pero
sí vemos que el bautismo de arrepentimiento es algo que llega primero. Y juntamente con él puede llegar el del Espíritu Santo, y el del agua, pues tiene que haber agua para que te metan en ese bautismo, ¿verdad? Pero ya hay un anhelo de querer ser bautizado. Ahora veo que viene el bautismo en fuego. Entonces, mira, vamos a ver, quiero que veamos esto. Sería el primer versículo que tenemos, que es el verso base. ¿Por qué lo tenemos como base? Porque vemos que hay una perfección, un crecimiento en estas cosas. Entonces, Hebreos 6, 1 y 2 dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, los principios, el fundamento de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Pues te lo dejé en blanco. Entonces, estamos viendo que dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, vamos avanzando hacia la perfección. O sea que el cimiento, vamos a verlo así como que están haciendo una casa, entonces ya está el cimiento en el cual pues hay que levantar paredes, hay que levantar ventanas, hay que construir por dentro, poner la luz, hay más cosas que hacer, pero no descuidemos el cimiento. Pero dice él, avancemos hacia la perfección, o sea que hay más trabajo que hacer, ¿verdad? Entonces viene en este mismo verso y dice, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento, dice, o sea que no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Mira, te lo puse en blanco, de la doctrina de bautismos. Ese es un plural de bautismos. Entonces estamos viendo que aquí se está asentando ya que hay una doctrina de bautismos. Son varios bautismos. De la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y de juicio eterno. Entonces veamos que en este verso se pone que los rudimentos serían el arrepentimiento, la doctrina de los bautismos, un plural, y de la imposición de manos. Mira, la resurrección de los muertos, hermanos, y la resurrección de los muertos, ese es un tema bien delicado. Y lo ponen como uno de los rudimentos y del juicio eterno. Mira los temas que ponen ahí como rudimentos. Y hay personas, ¿verdad? Que cuando ahorita les estamos hablando de los bautismos, pueda que se escandalicen. No, pero ¿por qué dicen que son varios? Pero por eso los estamos poniendo a la luz de la palabra. Este programa, todo lo hacemos a la luz de la palabra, ¿verdad? Por eso siempre decimos, si tienes alguna duda, alguna pregunta, manda tus dudas, tus preguntas. Se vale preguntar. No es de que pues está exponiendo la palabra de algo, pero si algo no te queda claro, podés preguntar. El propósito del programa es de entender lo que hacemos. Es importante entender lo que hacemos. No solo hacer las cosas porque hay una necesidad de hacerlas, ¿verdad? Sino que cuando nosotros comprendemos y la palabra llega a nuestro entendimiento y lo toca, entonces la manera en que hacemos las cosas cambian, ¿verdad? Eso sería el arrepentimiento, el cambio de mente. Digamos, el carro, ¿verdad? Si sabemos que ese carro usa gasolina y no usa diésel, pero al uno entender por qué es que usa gasolina y no usa diésel, pues eso ya no estás viendo las mangueritas de colores, sino que tú ya sabes que va a usar gasolina porque es un carro que así fue diseñado, ¿verdad? No le vas a poner diésel. No vas a ir a la gasolinera y solo porque, bueno, aquí está una gasolinera y solo vende gasolina, como no han entendido que también hay diésel, entonces vienen, agarran cualquiera y le echan diésel. Entonces eso sería solo, no entender el diseño del automóvil, ¿verdad? Como un ejemplo sería, vengo solo agarro, voy y le pongo lo que sea, ¿verdad? Y de repente fue diésel y puedes arruinar el carro porque ese es un motor a gasolina. Entonces, cuando entendemos las cosas, pues se hace de una mejor manera. No solo actuamos por actuar, voy a la iglesia y voy a la iglesia, me siento, aplaudo, me paro, aplaudo, danzo y me voy para la casa
y muchas veces pues no pasa nada. No es porque el Señor no quiera que no pase nada, sino que es que nosotros no nos disponemos y no vamos a lo que tenemos que ir a la iglesia. Entonces dice un verso, ¿verdad? ¿Qué hay, hermano, pues cuando os reunís? Entonces ahí menciona ciertas cosas que hay cuando nos reunimos y ahí empezaríamos a hablar acerca del propósito al que se va a la iglesia, ¿verdad? Porque hay personas que pueda que vayan a la iglesia por diferentes motivos, tienen alguna necesidad, necesitan ser sanados, eh, necesitan encontrar trabajo. Entonces, a veces las personas van a la iglesia por la necesidad, ¿verdad? De suplir algo material. Cuando nosotros, el punto principal de ir a la iglesia es para encontrarnos con Cristo Jesús, nuestra necesidad primordial, ¿verdad? Lo primero en nosotros, nuestra necesidad tendría que ser nuestra necesidad de buscar a Cristo Jesús, no por lo que da, sino por lo que Él es, que Él es el Rey y Él dio su vida por nosotros, ¿verdad? Entonces, vemos aquí que en Hebreos 6, 1, 2 está hablando acerca de la doctrina de bautismos. Por eso te lo puse ahí en blanco, donde estamos viendo que es un plural, donde dice bautismos, o sea que son varios bautismos. Pero ahí tenemos, más adelante creo que voy a poner el verso donde dice un solo bautismo, una sola fe. Entonces, pareciera que la Biblia se contradice, pero no se contradice porque dice que la suma de su palabra nos va a conducir a una verdad. Entonces, la palabra tiene que ser explicada, se explica a sí misma, no se contradice. Entonces, vemos aquí que dice la doctrina de bautismos. Más adelante vamos a ver donde dice un solo bautismo, una sola fe. Por eso estamos diciendo que estamos hablando del bautismo en 7 facetas. O sea, son 7 facetas del bautismo. 7 inmersiones. No, sí, ves, 7 inmersiones las que hablamos de Naamán. Pero ahorita, en base a la palabra, vamos a estar viendo que para limpiarnos, cómo se limpian algunos metales como el oro y la plata, dice que se pasa por fuego 7 veces. Entonces vamos a ver. Ok, vamos bien. Vamos a empezar a introducir acerca del fuego. Bautismo en fuego. El del Espíritu Santo, muchas veces, ya hablamos de bautismo de agua, ¿verdad? Está bautismo de arrepentimiento y hasta el del Espíritu Santo. El del Espíritu Santo puede ser mezclado entre agua y fuego, ¿verdad? Porque, como es un bautismo, pero ahorita vamos a estar viendo lo que es el bautismo en fuego. Entonces, ¿qué es el fuego? El fuego muchas veces, o sea, esta sería una inmersión en fuego, como cuando hacemos la carne asada, ¿verdad? Pero ¿cómo se llama? El fuego está así, demasiado alto, como lo vemos en la pantalla que hay fuego y ponemos la carne, se va a achicharrar, ¿verdad? No funciona, tiene que quedar una brasita. Pero aquí estamos hablando del fuego, es un bautismo, en vez de que sea agua, te van a meter en agua, te van a meter en fuego. Pero no nos preocupemos porque el Señor tiene el control de todo y este bautismo tiene un propósito. A como yo lo veo, ¿verdad? No te estoy diciendo que sea así, pero como enseña la palabra y yo lo he estado viendo, sí es necesario, y tú lo vas a ver, a como yo lo veo, ¿verdad? No te estoy diciendo, esto es doctrina y así es, no. Solo te estoy dando una sugerencia como yo veo el bautismo en fuego. Que para que podamos ser bautizados en fuego, sí yo a lo que veo a la luz de la palabra, y tú vas a ver conforme vayamos avanzando, y tú decides en tu corazón si es así o no. Pues si tú decides que no, de todos modos tenemos que ser bautizados en fuego. La diferencia es que para mí, yo veo que para ser bautizados en fuego, sí necesitamos el bautismo del Espíritu Santo. O puede ser agarrado de la mano, ¿verdad? Estás bautizado en el Espíritu Santo y a la misma vez ya vino trabajando el bautismo en fuego. Porque este bautismo en fuego puede empezar a trabajar desde que tú empezaste a tener el arrepentimiento, el bautismo de arrepentimiento, ya pueda que el fuego ya empezó a trabajar en ti. Entonces, ¿por qué lo digo? Ahorita vamos a ver.
porque el fuego es se usa para purificación, ¿verdad? Se usa para, ¿qué más podríamos decir del fuego? El fuego también se usa para quemar algo. Y eso se destruye de una vez, se quema y se destruye, ¿verdad? Entonces, el fuego también lo ¿será que podríamos ver el fuego como una prueba? ¿Se podría ver como una prueba? Porque hay un versículo donde dice que antes de que se quemen en pasiones, es mejor que se casen. O sea que las pasiones pueden venir a ser como un fuego, ¿verdad? Entonces, pero no quiero meterme en ese lado porque no me va a dar tiempo a tocar ese fuego de la pasión, ¿verdad? Que también se puede contener y se puede controlar ese fuego, un fuego controlado en esas pasiones se puede controlar porque el fuego se puede apagar con el mismo fuego, ¿verdad? Léemelo ya que lo tenés ahí, por favor, para que me estés ayudando ahí. Sí, está ese pasaje en Primera de Corintios 7, capítulo 7, versículo 8 en adelante, y dice, digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse antes de estarse quemando. De estarse quemando. Entonces, está hablando de un fuego antes del matrimonio, ¿verdad? Bien, bien delicado eso. Entonces, el fuego lo vamos a ver como se puede ver como lo negativo, como lo positivo, pero ahorita lo estamos viendo en el bautismo en fuego. Entonces, metámonos al tema, pues. Miremos. Fíjate, pues vamos a ver el siguiente versículo. Efesios 4:5. Mira, eso es lo que yo te decía. Un Señor, una fe, un bautismo, ¿verdad? Aquí abajo aquí en estos 3 versos, ahí con los que tenemos en la pantalla, vamos a explicar un poquito los versículos, ¿verdad? Para ver cómo la palabra se explica a sí misma, no es que se contradice. Entonces, en Efesios 4:5 dice, un Señor, una fe, un bautismo. Yo a la verdad, dice, os bautismo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego, dice. Entonces, este es Hebreos 6:2, donde dice de la doctrina de bautismos. ¿Por qué decimos que es de los bautismos? Aquí arriba dice que es un solo bautismo, pero en Hebreos dice que los bautismos, y en Mateo 3:11, ahí te menciona 3 bautismos, donde está diciendo, yo a la verdad os bautismo en agua de arrepentimiento. Ese es el bautismo de Juan, agua de arrepentimiento, pero como ahora no está Juan, ese arrepentimiento viene espiritual, es un bautismo de arrepentimiento. Y después viene el bautismo en agua, que sería el segundo, y después sería el bautismo del Espíritu Santo y después el bautismo en fuego. Ahorita estamos en el bautismo en fuego, ustedes estamos tocando el cuarto bautismo, según el orden que yo puse, pero no hay un orden, ¿verdad? Queremos aclarar eso. Entonces, sigamos, pues Proverbios 17:3 dice. Mira lo que dice, pues. Entonces, léeme Proverbios 17:10, por favor, en lo que yo pongo aquí unas cositas. Aquí, mira. Aquí lo tengo, mira. Por favor. Proverbios 17:3. Ajá, ¿qué nos está hablando Proverbios? Dice, el fuego prueba la pureza del oro y la plata, pero el Señor prueba el corazón. Va, entonces, el fuego es para probar la pureza, dice, ¿verdad? Entonces, este bautismo de fuego es, pongámoslo así, es una prueba, ¿verdad? Lo voy a poner aquí. ¿Verdad? Prueba. Ay, perdón. Bueno, ok. Es una prueba, es que se ve feo ahí, ¿verdad? ¿Para qué dice que es la prueba? Seguimos, volvémelo a leer solo para que tengamos Sí, bien.
Seguimos en Proverbios capítulo Sí, 17, señorita. versículo 3. Dice, el fuego prueba la pureza del oro y de la plata, pero el Señor prueba el corazón. Ok, entonces estamos viendo que el fuego ahí es para una prueba. Prueba unos metales, que es el oro y la plata. Pero dice, pero el Señor prueba el corazón. ¿Cómo? De la misma manera que prueba el oro y la plata, por medio de fuego, ¿verdad? Entonces la prueba aquí sería prueba para corazón, ¿verdad? Ok, prueba para pureza, con Z, ¿verdad? Pureza y prueba pureza de corazón, fíjate pues. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a probar? Nuestro corazón. ¿Por qué? Hijo mío, dame tu corazón. Hay un interés en el corazón. Entonces viene una prueba, ¿verdad? Ok, sigamos avanzando al otro versículo, ¿verdad? Donde lo voy a leer yo, pero solo te quédate ahí lista. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Como estamos hablando de la prueba, va a probar la pureza del corazón en aquel verso. Entonces, en este verso dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego, como veíamos el versículo anterior, ¿verdad? De la misma manera que el fuego prueba y purifica. Entonces, prueba y la pureza, también estamos hablando de la purificación y purifica el oro, dice. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro, mucho más preciosa, dice, que el mismo oro, entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué está hablando aquí? En Pedro, ¿verdad? ¿Qué está hablando aquí? Como en el verso pasado dice, en el que habíamos visto en el anterior, que así como es probado el oro y la plata para purificación por fuego, así es, el Señor quiere probar nuestros corazones. Ahora aquí lo vuelve a recalcar. Mira cómo la palabra se va, el texto busca su contexto, ¿verdad? Se explica a sí misma. Dice, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. O sea que es necesaria la prueba, pero no le tengamos miedo a la prueba, aunque yo sé que no es fácil, ¿verdad? Porque sí, por eso es una prueba. En las escuelas nos hacen un examen y según la dificultad, así es al nivel que pasamos, ¿verdad? El examen que le ponen a un niño de kinder, digo, porque parvulito ya no se usa, ¿va? Kinder, de kinder, no va a ser la misma prueba que le van a poner a uno que va a salir de sexto grado o a uno que se va a graduar de high school o a uno que se va a graduar de universidad. Conforme va subiendo, va adquiriendo un grado de dificultad en el cual si pasa la prueba, pues está creciendo la persona según la prueba que yo te lo estoy poniendo en un grado académico, pues el de parvulito no va a tener la misma, el de kinder no va a tener la misma prueba que el de sexto grado, ¿verdad? Pero van pasando a grados y va habiendo un crecimiento. Entonces la prueba no nos va a matar. La prueba es para que sigamos creciendo, como decía aquel verso que dice, hacia la perfección. Por eso es que es para mí, como yo te decía, este bautismo en fuego. ¿Cómo vamos a pasar la prueba? Llenos del Espíritu Santo. Por eso que para mí tenemos que estar ya llenos del Espíritu Santo para cuando venga la prueba de purificación, ¿verdad? Solo quiero quitar el corazón porque no creo que nos ayude tanto eso. Entonces, vemos que la prueba para pureza, o sea que nos va
a purificar la prueba. Ese sería el estado espiritual al que estaríamos creciendo, ¿verdad? En el cual dice que aumenta la fe. Entonces, por eso es que, digamos, ¿verdad? Puede hacer que alguna ovejita tenga un nivel más alto de fe que el mismo pastor. Por eso cada quien según su prueba, dice que no nos dan una carga que no podamos aguantar, ¿verdad? Entonces, según la prueba que tenés, así es tu fe. No es porque hay ministros, no es porque sos un ministro o algo, tengas más fe que alguna ovejita, sino que Dios va desarrollando a las personas según su capacidad, según lo que pueda aguantar. Tampoco te va a mandar una prueba que te va a matar, no. Pero para mí sí es importante de que yo sé que tiene que ser así, de que para pasar la prueba, ¿verdad? Para aguantar en medio de la prueba, en medio de la tormenta, poder tener paz, sí tenemos que estar llenos del Espíritu Santo y saber ese camino, esa vía de llenura y estarnos llenando constantemente para que cuando estemos en la prueba, en este bautismo de fuego, salgamos aprobados, no por solo nuestra capacidad, sino porque sabemos que el Señor no nos va a dejar solos, agarrados de la mano del Señor, porque si no aquí sería porque yo soy pilas y porque yo sí oro, porque yo me... No, es porque Dios está con nosotros, ¿verdad? Sin el Señor no podemos hacer nada, por eso es necesaria la llenura del Espíritu Santo. Entonces, nos está hablando de prueba. Este bautismo de fuego nos habla de que van a venir pruebas, por eso es que no es muy agradable, pero es necesario para que aumentemos la fe, para que tengamos pureza, ¿verdad? Porque en medio de la prueba, ¿qué es lo que vamos a hacer? Doblar rodillas, pedir auxilio, agarrados de la mano de Dios, del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, porque muchas veces cuando todo marcha bien, nos olvidamos de doblar rodillas, de que necesitamos de Dios, porque como Dios está proveyendo de todo, ¿verdad? Hay salud, hay dinero, los hijos están bien, tenemos carros, sueldos, puntos, ¿va? Tenemos de todo. Entonces, pues nos acomodamos y ahí oramos de vez en cuando, pero hermano, tú no me vas a dejar mentir. Cuando viene la prueba, es cuando más buscamos del Señor, cuando más nos humillamos. Tal vez puede ser cuando más vamos a la iglesia y Señor, háblame en el don de profecía que me diga un hermano, necesito la salida. Hermano, cuando tenemos una enfermedad, cuando el doctor dice, ya no hay esperanza para ti, es donde más nos agarramos del Señor porque sabemos que el Señor tiene la última palabra porque hemos visto los milagros, ¿verdad? Entonces, es necesario el bautismo de fuego para que vayamos creciendo espiritualmente, teniendo pureza y que nuestra fe aumente, ¿verdad? Esto es algo maravilloso que nos ha dejado el Señor, aunque la prueba no es bonita. Yo sé, yo lo entiendo porque yo he pasado las pruebas, yo he pasado por prueba, pero lo glorioso, hermano, es cuando terminó la prueba. Y el Señor nos da la victoria, levantamos las manos y sabemos que somos victoriosos en Cristo Jesús. Pero sigamos avanzando, pues. Mira, pues, entonces dice, entonces su fe al permanecer, te estoy leyendo lo que tengo en amarillo, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas. Por eso no dudemos, hermano. La prueba es para aumentar nuestra fe y fe es, dice, que es la certeza y la convicción de lo que se espera y de lo que no se ve. Entonces, tenemos que tener fe. Tenemos que estar agarrados del Señor. Mira, hermano, no importa tu estatus migratorio, porque esta es una prueba que está pasando la gente. No importa, hermano, tu estatus migratorio. Agárrate de la mano de Dios, porque dice que de Dios es la tierra y su plenitud. De Él es la tierra, hermano. Y si a Él le place, mira, va a pasar la migra y ni te va a voltear a ver. Pero tenés fe en el Señor. Agárrate de la mano del Señor en estos momentos de fuego, ¿verdad? Donde las noticias y todo lo que quieren es meterte miedo. No le tengas miedo al mundo porque el Señor ya venció al mundo. Entonces agárrate
firmemente de la mano del Señor, trabaja tranquilo, trabaja con paz, manda a tus hijos a la escuela con paz, congregate y buscad al Señor, buscad el reino de Dios primeramente y lo demás va a venir por añadidura. Busca al Señor en medio de la prueba. Por eso es que son estos tiempos de fuego, mira. Porque ahorita este es un tiempo de prueba para ver, tenemos que crecer en fe, ¿verdad? Porque, mira, hermano, mira, yo te puedo decir, no tengan miedo y todo, pero cada quien tiene su propio caso, ¿verdad? Pues yo no sé qué se siente tener ese temor, ¿verdad? Pero si tú no tenés bien tu estatus, créele a Dios, créele a Dios. Dios es poderoso hasta para darte papeles, hacerte residente o ciudadano, porque de Dios es la tierra y su plenitud. Gloria a Dios. Entonces, si de Él es la tierra y tú eres su hijo, tú tienes derecho a habitar en esta tierra mientras estés, ¿cómo podríamos decirlo? Mientras el Señor no venga, pues, o mientras estés vivo, porque cuando venga el Señor nos vamos, porque no nos aferremos tampoco a esta tierra, pero tengamos paz de vivir en la tierra, porque todo es de Dios, esto es creación de Dios, ¿verdad? Por eso dice en el amarillo, entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá mucha alabanza. ¿Por qué? Porque al final vemos, al final de la tormenta viene una paz, sale el sol, ¿verdad? Entonces dice, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo, ¿verdad? Entonces sigamos avanzando un poquito. Dice, mira, Números 31:23 dice, es decir, todos los metales resisten al fuego, deberán ser pasados por fuego para que queden ceremonialmente puros, pues es una purificación. Además deben purificar estos objetos de metal con el agua de la purificación, pero todo lo que no es resistente al fuego lo purificarán únicamente con el agua. Ok, entonces, ¿qué estamos viendo aquí en Números? Dice que todos los metales resistentes al fuego van a ser purificados por el fuego, pero los que no van a ser purificados con el agua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, en rojo te dice, lo purificarán únicamente con el agua. Entonces dice, entonces pusimos la prueba, la pureza, perdón. Entonces estamos viendo que lo purificarán únicamente con agua. Entonces no es de que, entonces unos hermanos los metemos al agua y otros hermanos los vamos a meter al fuego según la resistencia. No. Y lo que está diciendo es, conforme vayas resistiendo tú, hay cosas que el agua te las va a limpiar, porque estamos hablando de pureza. Hay cosas que el agua va a limpiar. Digamos, pongamos un ejemplo. Yo fumaba y tomaba, digamos, ¿verdad? Entonces el agua me quitó el vicio del cigarro, pero el fuego me puede quitar el vicio del alcohol. O sea que hay cosas, eso es lo que está diciendo este verso. Dice, es decir, todos los metales resistentes al fuego deberán ser pasados por el fuego, dice. ¿Verdad? O sea que todo aquello que resista al fuego va a tener que ser pasado por el fuego. Pero dice, y estos objetos de metal con el agua de la purificación, pero todo lo que no es resistente al fuego, lo purificará únicamente el agua. O sea que hay cosas que te las va a quitar, te las va a purificar el agua. Hay otras cosas que van a ser purificadas por el fuego. Por eso son varios bautizos y dice, sigamos hacia la perfección, ¿verdad? Entonces, conforme nos vamos metiendo en el Señor, viene, te manda una pequeña prueba, eso te va a botar algo. Viene, te manda otra, digamos, el carácter, vicios, cosas que tengamos, el fuego las va a limpiar y otras cosas, el agua las va a limpiar. Por eso es que el bautismo del Espíritu Santo y el bautismo en agua son dos fuentes de descontaminación, que ya ese tema ya lo dimos.
Porque ¿para qué es una fuente de descontaminación? Para lavarnos de cualquier contaminación. Entonces es un lavamiento. Entonces cuando estamos siendo bautizados, ahí hay purificación, porque está hablando de pureza, ¿verdad? Quiero ver. Ok, vamos bien. Diga, entonces estamos viendo, déjame ver aquí este otro. Oh, Daniel, haceme el favor de leerme Daniel, mamá, por favor. Entonces, la prueba va a traer pureza. El fuego lo que va a hacer, dijimos que ¿qué iba a hacer el fuego? Era una limpieza, ¿verdad? Pero como es la purificación, entonces vamos a ponerlo. Ok, la prueba es para pureza. Léeme ahí, por favor. Daniel capítulo 3, versículo 19 en adelante. Dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de la ira. Mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus manos, con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropa, ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente. Las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así es, le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daños. Y el 4.º hombre se parece a un dios. Entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Así que Sadrach, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernantes, asesores los rodearon y vieron que el fuego no los habían tocado, no se les había chamuscado ni un cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. Ya no me acuerdo cómo se hacía la llave. Sí, ¿está bien ahí la llave? ¿O se ve feita? Medio. Ya no me acuerdo cómo se hacía la llave. Haceme la llave aquí, por favor. Ok, entonces, poneme el... Oh, no, así dejemos. Aquí lo voy a poner. Entonces estamos viendo en este verso, ¿verdad? Mira, hermano, estamos hablando del fuego, ¿verdad? Entonces, estos 3 varones, ¿cómo que se llama? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Sadrach, ¿dónde están los nombres? Sadrach, Mesach y Abednego, ok. Bueno, estos 3 varones, ahí relata que tenían que arrodillarse ante una estatua. Ellos no lo hicieron, pero quisieron permanecer firmes en su fe. Como estamos hablando del bautismo de fuego, eso a ellos fue una prueba, ¿verdad? Como hablamos que la prueba va relacionada con el bautismo en fuego, ¿verdad? Porque el fuego, ¿qué es lo que hace? Prueba los metales, ¿verdad? Y aquel verso donde te puse que como prueba el oro y la plata, el Señor quiere probar nuestros corazones, ¿ok? Por eso estamos relacionando el bautismo de fuego con lo que hace el fuego con los metales, con lo que hace en nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, a estos varones, cuando vino la prueba, ellos tenían que definirse. Entonces, la prueba, ¿qué es lo que va a hacer? Que te va a dar una definición.
Ellos podían decidir arrodillarse o no hacerlo. Entonces ellos dijeron, aún así, el Señor no nos libra de este fuego, nosotros no lo vamos a hacer. Ellos estaban definidos. Ante la prueba hay una definición. No que hay personas de que mejor estoy aquí, yo mañana estoy allá y después estoy por allá. Y entonces, ¿para qué es la prueba? Para aumentar tu fe, para que tengas la capacidad de tener una definición para poder decidir, tomar una decisión. Escojan ahora ustedes, pues, dice la palabra, entre la bendición y la maldición, entre la vida y la muerte. Escojan ustedes, les dice. Entonces viene, es Josué, ¿verdad? En Josué donde dice que decidan ustedes si quieren servir al Dios de sus antepasados o quieren servir a mi Dios, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Era un varón decidido, definido, ¿verdad? Ante las circunstancias sabe tomar una decisión. Y si alguna vez toma una mala decisión, pero acepta el error, se levanta, dice que 7 veces caerá el justo y él se levantará. Entonces, tomaste una mala decisión, no importa. El Señor es poderoso para darte la fuerza para que tú te levantes nuevamente y sigas caminando. Entonces, la prueba, este bautismo de fuego, lo que te da es una definición como esos varones. Y vemos que ese horno lo calentaron 7 veces. ¿Qué tenemos aquí? Sí, y vemos versículos antes siempre en Daniel, pero en el verso 16 dice que, como estamos hablando de la definición, ellos estaban definidos porque le dicen su majestad, hablándole a Nabucodonosor. Eso no es algo que nos preocupe. Si el Dios que adoramos así lo quiere, es capaz de librarnos del fuego y del poder de su majestad. Pero aún así no quisiera hacerlo, nosotros no pensamos adorar a esa estatua. Definidos. ¿Verdad? ¿Qué ibas a querer aportar algo? Sí, porque como estabas diciendo que el fuego, creo yo que aquí ellos definidos estaban antes de entrar al fuego. Claro. Pero las amarras sí fueron rotas. Porque como ya venía, ellos ya estaban en la prueba, porque ya se había dado ese, por decirlo así, ese edicto, ¿verdad? Que tenían que, o sea, la prueba ya había sido planteada. El fuego ya solo es el final de la decisión, ¿verdad? Pero todo es el proceso de la prueba, como la prueba lleva un proceso. Por eso es de que en la prueba ellos ya estaban definidos. Pero mirad otra cosa que hace el bautismo en fuego. Cuando calentaron ese horno 7 veces, dice que pusieron a los hombres más fuertes para tirar a los varones. Cuando los tiraron, tanto se acercaron que estos soldados se quemaron, dice. Por eso te dejé ahí el versículo, ¿va? Para que tú lo veas. Se quemaron. Entonces, cuando ellos estaban dentro del horno, como dijimos, la prueba estaba capítulos antes, ¿verdad? Donde se dio, por decirlo así, el edicto y que la orden del rey se dio que al sonar la trompeta y que tenían que arrodillarse y todo eso, ellos ya habían decidido en su corazón. ¿Dónde va a probar el Señor la pureza? En el corazón. En su corazón ellos ya habían decidido. ¿Cuándo? En la prueba. O sea que ahí sobre ellos vino el bautismo en fuego. Cuando ellos ya estaban definidos, ¿verdad? Cuando les presentan el fuego y los meten, qué curioso es que, como te dije, el Señor no te va a dejar. Dice que él ve adentro a un cuarto varón, pero no 3 habían metido. Eso es evidencia de la palabra. Cuando la estamos explicando ahorita, que el Señor va a estar contigo en medio del fuego. Él no te va a dejar. Dice que estos varones, ahí dice la palabra en el versículo donde te lo dejé. Dice que no se quemó ni su ropa, ni su cabello, ni siquiera, oíme bien, ni siquiera olían a humo, dice la palabra. ¿Dónde lo tenemos? En blanco lo tengo hasta abajo del versículo, en blanco está, dice. Léeme por favor en blanco hasta abajo lo que tenemos ahí, por favor. Entonces, vemos que otra cosa que pasa ahí, antes de que me lo leas, otra cosa que pasa ahí, que en la prueba, en el bautismo de fuego, se queman las amarras. Fue lo único que se quemó, las amarras. No se les quemó la ropa, no se les quemó el pelo, ni siquiera olían a humo y había un cuarto varón que los cuidaba.
sea que el Señor no te va a dejar solo. Es prueba. Léemelo, por favor. Vieron que el fuego no los había tocado, no se les había chamuscado ni el cabello, ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera ellos olían a humo. Imagínate cómo puede ser esa prueba de fuego. Nosotros en la prueba sentimos que se nos viene el mundo, pero el Señor está ahí. Pero como pasamos esa primera prueba, viene otra más grande y otra más. Entonces, ay, no, ya no queremos tanta prueba, pero ya te vas ejercitando al punto que tenés la definición. Que cuando te digan Jesucristo no es Dios, momento, dices tú. Claro que sí es Dios y sacas la palabra. ¿Por qué? Porque ya has pasado las pruebas. No le vas a tener miedo al mundo porque el Señor ya venció el mundo. Cuando te quieran venir a decir una mentira, una herejía, tú vas a poder defender la palabra y al Señor. Momento vas a decir, porque escrito está, como dijo el Señor, ¿verdad? Escrito está, el escrito está y el escrito está. Pero ahora hay cristianos, hermano, que por no pasar la prueba o por no conocer esto, a la primera cosa que les dicen, se someten. Fíjate que vienen y te dicen, aléjate de tu familia porque tu familia no es cristiana, son el diablo y ya no los tenés que ver. Amén, dicen los hermanos. Pero ¿y cómo los vas a conquistar? Si te están prohibiendo en esa iglesia que no los mires, que no los visites. Entonces ahí tenés que decir tu momento. Si el Señor a los suyos vino y los suyos los rechazaron y aún así entregó su vida por ti y por mí, ¿por qué me estás descartando a mi familia cuando ellos no conocen el evangelio? La misma oportunidad que tuviste tú y que tengo yo, la tienen ellos porque no conocen del Señor. Entonces la prueba te va a dar una definición. Vas a defender tu fe, ¿verdad? No te estoy diciendo que te pelees tampoco, pero vas a defender tu fe. No te van a engañar. ¿Por qué? Porque ya tenés una definición pasada por fuego. Las amarras, como decíamos, vicios, cosas, esas serían las amarras, cosas de antepasados que no se pueden dejar. Ahí en las amarras tendríamos que hablar mucho, pero como quiero hacer un resumen, ¿verdad? Dejar la idea de cuando venga el bautismo en fuego, eso es lo que puede ser. Y me faltó uno. Entonces, también, el bautismo nos da prueba, definición, quema las amarras, pero también trae algo que es el fuego de su palabra. Entonces viene una revelación de palabra. ¿Cómo lo pongo aquí? Vamos a ver, pongámoslo aquí. Ahorita lo vamos a ver. Solo quiero dejar esto así. ¿Verdad? Entonces vamos a ponerlo aquí una revelación, mira. Una revelación. Ok, mira, pues entonces, ¿qué pasó con estos varones? Solo porque hay mucho que hablar de estos varones, pero que vamos a avanzar. Vino la prueba. Ellos ya tenían una definición en su corazón. Dice que la prueba va a dar una pureza. Ellos ya habían sido probados con anticipación porque también les dieron a dar una alimentación y ellos decidieron no cambiar su alimentación. Entonces, tiene la prueba, viene una definición por medio del fuego que quema las amarras, pero ahí hay un cuarto varón, el Señor no te va a dejar. Y que le había estado enojado y los metió a ese horno que mandó a calentar 7 veces. Imagínate que son 7 veces, es una perfección. Por eso estamos hablando de los 7 bautismos del Espíritu Santo. Naamán 7 veces. Este horno está 7 veces calentado y el 7 es una perfección. En el verso donde te puse que avancemos hacia la perfección, hacia el 7. 7 bautismos, 7 veces calentado. Esa es una prueba donde hay perfección en los bautismos. Ok. Entonces, ¿qué les dijo el varón? El rey Nabucodonosor les dijo, siervos de Dios. Mirá cómo los definió después de que los quería chamuscar. Esa va a ser la diferencia de nosotros, de la mía y la tuya. Cuando viene la prueba, vamos a permanecer firmes en la fe, pasando la prueba de pureza de corazón, cristianos definidos.
No cristianos light. Eso no queremos nosotros. Cristianos definidos, ¿verdad? Donde tú sí es sí y tú no es no. Donde tu fe está firme ante la prueba. Para quemar amarras, para que después te digan, este es un siervo de Dios Altísimo, porque le pegué una maltratada y no me dijo nada. Por decirte una pequeña prueba, ¿va? Le pegué una gran maltratada y el varón, ¿sabes qué es lo que hizo? Que me bendijo. Y eso que hizo el varón hizo cambiar mi corazón y ahora yo me congrego donde va este varón o donde va esta mujer. Fíjense que a esa hermanita le pegué una maltratada y la hermana vino y lo que hizo que me bendijo y me invitó a la iglesia y ahora yo tengo a Cristo en mi corazón. Eso es lo que van a hacer los siervos del Dios Altísimo. Así como ese diablo Nabucodonosor que estaba actuando ahí como diablo, él mismo reconoce, estos son unos varones del Dios Altísimo. Entonces, eso es lo que te va a hacer. Para eso es el bautismo en fuego. Eso es lo que te va a traer una definición de lo que somos. Somos siervos de Dios, ¿verdad? Entonces, déjame seguir avanzando porque me pico a veces con unas cositas ahí, pero sigamos avanzando. Miran el Salmo 12:6. Léeme ese. Lo voy a leer, pero lo lees tú. Dice, Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias. Las palabras de Jehová son palabras limpias. Como plata refinada en horno de tierra, purificada 7 veces. Mira cómo es la palabra en horno de tierra purificada 7 veces. Entonces, ¿qué es lo que va a venir con el bautismo en fuego? Va a venir una palabra purificada 7 veces y en nuestra doctrina hablamos de 7 ángulos de revelación de la palabra, cómo verla. Entonces te va a venir una palabra revelada que cuando tú lees las escrituras te cae ese bautismo en fuego y se te abre esa Biblia de cristal, se te abren los 7 panoramas, los 7 ángulos de cómo ver un solo versículo. Tiene estas 7 ángulos, se puede tener más. Entonces, nosotros en nuestra doctrina hablamos de 7 ángulos de cómo ver la palabra, ¿verdad? Entonces vemos de que viene una palabra revelada, porque dice, las palabras de Jehová son palabras limpias como la plata refinada en horno de tierra, dice, purificadas 7, pero ¿por qué 7 veces? ¿Por qué el 7? Es una perfección. Te va a dar un ángulo perfecto de cómo ver al Señor Jesucristo, es su plenitud, ¿verdad? Digámoslo así, porque no tiene tope, es que esto no tiene tope, pero lo estamos viendo a la luz de la palabra. Entonces, ¿qué va a venir con esto? Te va a venir una prueba, la prueba te va a dar una pureza de corazón para que tengas una definición, te va a quemar las amarras y te va a abrir el panorama de la palabra profética más segura en la cual tenemos que prestar atención, que es la Biblia. Entonces, te dije que lo leas, léete este otra vez. Ya estuvo, pasamos al otro porque ya tenemos, ok, mira. Con este cierro, hermanos, con este cierro y espero haber explicado lo más claro el bautismo en fuego. No le tengamos miedo al fuego, no nos va a matar, nos va a hacer más fuertes. Entonces con este quiero terminar. Jeremías 23:29. Mira lo que dice. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Esa palabra como fuego. A esos corazones duros los va a quebrantar como piedra, dice, como martillo. Dice. La palabra como fuego, purificada 7 veces, una palabra revelada que va a llegar hasta tu corazón, se va a volver la palabra después martillo y va a quebrantar esa piedra. Así lo hizo con mi vida, yo sé que así lo ha hecho con tu vida y lo va a hacer con tus familiares, con tus amigos, hasta que podamos alcanzar a todo aquel que tiene que ser alcanzado por medio de Cristo Jesús. Juan 16, 32, 33. He aquí, la hora viene. He aquí, la hora viene y ha venido ya, dice, en que seréis
esparcidos, cada uno por su lado, dice. Y me dejaréis, y me van a dejar solo, dice. Mas no estoy solo. En la prueba tú te vas a sentir solo, pero mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo, dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Cuando venga la prueba, que no se te olvide esto que dijo el Señor. Para que tengamos paz en Él. En el mundo tendréis aflicción. No dijo que no íbamos a tener aflicción. Dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, dice. Tened fe, confiad en mí. Yo he vencido al mundo, dice el Señor. Él lo ha vencido. Confiemos en Él, dice. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad en el Señor. Que tu confianza, que mi confianza esté en el Señor cuando estemos en medio de la prueba, porque nuestra fe tiene que permanecer firme en la definición de nuestros corazones, amando al Señor en todo momento, en todo momento. He aquí, la hora viene, dice, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por sus lados, dice. Y me dejaréis solo. Pueda que te encuentres solo. Yo no sé si tienes prueba o no tienes prueba, pero si la tienes y te sientes solo, dice el Señor, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y ahí si te hacen prueba, el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que tengáis en mí, que en mí tengáis paz, dice el Señor. Que tengas paz en medio de la prueba, porque no estás solo, no te sientas solo. Porque dice el Señor, en el mundo tendréis aflicciones. Va a haber aflicción, hermano. Va a haber aflicción, pero no la vamos a pasar solo. Así como esos 3 varones, el Señor va a estar ahí en medio del fuego con nosotros. Y ni siquiera vamos a oler a humo, vamos a oler a victoria, hermano, a victoria. Pero confiad, porque el Señor ha vencido al mundo. Con eso finalicé el tema. Hermanos, que Dios nos ayude. Necesitamos ese bautismo de fuego. No le tengamos miedo. Tampoco lo pidamos. El Señor lo va a mandar. Porque el Señor no nos va a hacer pasar algo que no podamos soportar. Esto no es de que pidamos la prueba. No. En su debido tiempo el Señor lo va a mandar. Y cuando lo mande, tú vas a estar preparado. Tú vas a tener tu confianza. Tu corazón va a estar puro para soportar esa prueba. Y aunque tú sientas, no la pude pasar, sí la pasaste porque te hizo más fuerte. Para eso es el bautismo en fuego. Pero tenemos que agarrarnos de los otros 3 anteriores. Padre, en el nombre bendito de Jesús, vengo sellando esta palabra, Señor. Que cualquiera de nosotros que esté pasando por alguna prueba, Señor, de fuego, Señor, sabemos que tú estás al lado nuestro, Señor. No nos vamos a quedar solos porque tú has prometido que estarás con nosotros hasta el fin. Y esa es una promesa tuya, Señor. Bendice a los hermanos, Padre. Dales paz en su corazón en cualquiera de las pruebas que estén pasando, que sepan que no es para muerte. Esa prueba es para que pasemos y que nuestra fe se haga más fuerte y que tengamos definición, una firmeza en el Señor. No te sientas solo, mujer, hombre, niño, niña. No te sientas solo. El Padre está contigo, el Hijo está contigo y el Espíritu Santo están contigo. No te sientas solo. En el nombre bendito de Jesús, sello esta palabra. Que Dios los bendiga, hermanos. Si tú no tienes un lugar donde congregarte y estás a los alrededores de Clemons, Winston-Salem, Mocksville, Lexington, Kennersville, High Point, alrededor que estés de nosotros, mándanos un texto, un inbox y te podremos mandar la dirección donde nos estamos congregando y los días de culto. Todos los jueves, Rema, tiempos de entendimiento. El próximo jueves seguimos con los otros 3 bautismos que me quedan. Cerramos los 7 y seguimos con otro tema de edificación para mi vida, para tu vida.
Esto es Ministerio Ebenecer en Norte de Carolina. Que Dios te bendiga, hermanos. Hasta el próximo jueves a las 7 de la noche. Bendiciones a todos. ¿Tenemos algo por ahí, Julia? Cerramos. Dios me los bendiga, hermanos, y nos vemos el próximo jueves para cerrar este tema y continuamos con otra sección. Dios me los bendiga. Bendiciones.